de las Femingas, una propuesta que combina construcción, minga y feminismo para transformar cómo y quiénes y desde dónde se construyen los espacios que habitamos. Las Femingas no son solo jornadas de obra, son espacios de cuidado, de aprendizaje colectivo y de resistencia. ¿Cómo se construye con perspectiva feminista? ¿Qué cambia cuando lo colectivo se vuelve protagonista del diseño y la acción? Quédense para descubrirlo. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Bienvenidos. En este episodio hablaremos con Florencia Sobrero, arquitecta y coordinadora de las Femingas. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Hola, Gaby. ¿Qué son las Femingas en sí? ¿Nos puedes compartir un poco, por favor? Sí, claro. Bueno, acá en Ecuador se denomina minga a los días, a las jornadas que se junta, que se agrupa un grupo de gente de una comunidad, un colectivo, vecinos, vecinas, a desarrollar un trabajo en pos de un bien común. Es decir, como por ejemplo arreglar un camino o limpiar una escuela o cortar el césped de un área. Entonces, es muy común en Ecuador que, por ejemplo, un fin de semana uno salga a la calle y se cruce con algunas mingas en distintos barrios. Incluso en muchos espacios periféricos también se hacen muchas mingas comunitarias, la gente se junta a construir casas y, bueno, a lo largo de lo que he ido conversando con en otros lugares de Latinoamérica, fui identificando que esta misma práctica, digamos, se desarrolla en un montón de países latinoamericanos y va adoptando distintos nombres para referirse a lo mismo, digamos, ¿no? A juntarse a desarrollar un trabajo en colectivo. Y nosotras bueno, yo formo parte del estudio de arquitectura Taller General y en el año 2019 yo estaba buscando una casa, un lugar donde vivir. Yo soy de Argentina, pero vivo en el centro histórico de Quito desde hace 10 años. Y en este espacio, en esta área de la ciudad, digamos, es un área como que ha sido muy fragmentada a lo largo del tiempo. Y hay espacios que son alquilados muchas veces a la comunidad en general y muchas veces a inmigrantes que no tienen luz, no tienen ventilación, no tienen todo lo necesario, digamos, para un hábitat digno. Entonces yo estaba en la búsqueda de un lugar para vivir, para arrendar, y encontramos un lugar que no tenía ni cocina ni baño. Entonces, desde el estudio de arquitectura empezamos a pensar cómo podíamos adaptar este espacio y pensamos que, bueno, que siempre que podamos, digamos, desde nuestra oficina, desde el taller, tratamos de abordar los temas que digamos, que nos mueven, que nos movilizan, que nos interpelan a través de la arquitectura. Y el tema de género es un tema eh, que está muy presente en todos los ámbitos de la arquitectura, desde el trato con los albañiles, el vínculo con los clientes, la relación con los proveedores. Entonces, sabemos que es un tema que es problemático, digamos, que no es fluido, que no es equitativo tampoco. Y por eso, cuando pensamos cómo construir esta adaptación de esta vivienda que sería propia, o sea, que sería arrendada para mí, en realidad, decidimos hacerlo solo entre mujeres. Y así nació la primera Feminga, en el año 2020. Y bueno, la Feminga entonces es un lugar en el que nos juntamos a construir mujeres, disidencias, niñas y niños, a intervenir un espacio que ya está construido. Hasta el momento no nos ha pasado de construir un espacio desde cero, pero puede que pase, digamos. Nunca se sabe hasta dónde es el límite de la Feminga. Pero nos juntamos a intervenir a espacios para adaptarlos, digamos, a nuestro favor, para crear hábitat y espacios dignos de ser habitados. Y empezamos en este espacio que era propio, digamos, en donde
en donde era la primera vez que yo me encontraba como arquitecta, pero también como clienta, y que luego fue escalando a lo largo del tiempo. Ya estamos en el año 2025, hemos llevado adelante 16 jornadas de trabajo participativo con perspectiva de género, es decir, de 16 femingas, en 7 espacios distintos, no solo en espacios privados, sino también en algunos espacios colectivos. Y contamos con la participación de aproximadamente más de 70 entre mujeres, disidencias y niñez que han participado y que han pasado por este espacio. Somos un grupo que se autoconvoca, es decir, cuando vamos a intervenir un lugar, nos autoconvocamos a quienes ya participamos y abrimos la convocatoria a nuevas personas que quieran formar parte de estas intervenciones. Y principalmente están enfocadas y están redireccionadas a quienes estamos desplazadas de esta actividad, como lo es la construcción de los espacios, a quienes estamos invisibilizadas en el día a día, en las intervenciones, porque creemos necesario poder formar parte de estas tareas y que no sean solo desarrolladas por grupos de hombres, ¿no? Que son quienes principalmente hoy por hoy construyen los espacios y deciden cómo se van a configurar espacios que muchas veces son habitados por mujeres, por infancias, por disidencias que no son tenidas en cuenta para esto. Entonces, eso sería un poco el resumen de lo que son las femingas. Y muy bueno, o sea, ya llevan 16 femingas y con tantas personas, ¿cómo se organizan entre ustedes? ¿Cómo reparten las labores? ¿Qué saberes también hay, como qué saberes circulan en las femingas de las personas que participan en ellas? Bueno, principalmente lo que definimos es, para realizar las jornadas, es un grupo un listado de actividades que se van a llevar a cabo, ¿no es cierto? Estas son jornadas en las que principalmente nos interesa el desarrollo, el durante, lo que pasa en todo el tiempo de la jornada, que pasan un montón de cosas aparte de la construcción, es decir, compartimos una comida, escuchamos música, cantamos, nos reímos, nos contamos historias. Entonces, creo que hay un montón de cosas que van pasando alrededor de las femingas, que incluso hay algunas imágenes que están pasando y que se van viendo de otras cosas que suceden, que se van viendo en el podcast online, creo que va a estar cargado. Entonces, sí, como el durante, digamos, es lo más importante de las femingas. No quiere decir que no nos interese cómo va a quedar el producto final o cómo van a quedar los proyectos al final. Sí nos interesa, pero en realidad las femingas es un proyecto que está armado desde el testimonio y desde el sentir de quienes formamos parte. Es decir, si trasladamos material de un lado al otro y esto causa por la calle, ¿no es cierto? Y esto causa como asombro por parte de grupos de hombres, por parte de personas que dicen como, wow, ¿qué hacen estas constructoras? ¿Qué hacen estas mujeres que están construyendo no sé qué? O si vamos, una vez nos pasó de salir a la calle porque íbamos a usar una herramienta, la moladora, que no habíamos usado nunca. Sabíamos que había un grupo de constructores en una esquina, entonces fuimos a preguntarles cómo se usaban y ellos lo que nos respondieron fue como, ¿para qué usted necesita saber usar esto? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Y dijeron como, contraten a alguien. Y nosotras le dijimos, no, pero nosotras queremos hacerlo. Y a la persona constructora o sea, era solamente que queríamos cambiar el disco que se usa en esta herramienta para cortar. Y a esta persona le tomó 2 minutos explicarnos cómo se cambiaba el disco. Entonces, hay un montón de cosas que pasan entre medio, digamos, que van nutriendo
porque que nutren el espacio, pero desde la pregunta, ¿no? Como que, claro, pues, por qué no nos pueden explicar si es tan simple en vez de antemano desplazar y de antemano decir ustedes mejor hagan otra cosa? Como, entonces, lo que tratamos siempre en las Femingas, a raíz de todas estas experiencias que fuimos recabando en el paso del tiempo, es que la jornada se desarrolle completamente en el grupo de mujeres y disidencias. Nos ha pasado también de, mm, de tener como molestias no sé, de grupos de hombres que quieren pasar por el espacio y opinar y no sé qué, nos ha pasado eso también. Entonces, esas son las cosas que refuerzan que este es un espacio propio, ¿no? Y un espacio propio que se necesita muchísimo, porque ahí como dice una de las compañeras, y por eso digo que las femingas se arman desde los discursos de todas, una de nuestras compañeras dijo como lo que nos interesa es divertirnos y aprender divirtiéndonos, saber que podemos decir que no sabemos, o sea, no tenemos miedo de decir que no sabemos en este espacio. No tenemos miedo de sentirnos observadas nuestro cuerpo, no tenemos miedo de que se nos rompa algo y que no pase nada. O sea, es como que se colectivizan estos miedos también, ¿no? Como se empieza a acompañar desde otro lado. Y bueno, y las tareas justamente, volviendo a tu pregunta, no se asignan, o sea, no es que hay alguien que sabe más y por eso va a desarrollar tal y tal tarea, sino que cada quien decide en qué tarea quiere participar y sobre la marcha se van resolviendo las inquietudes, las dudas, tratamos de acompañar quienes estuvimos, no sé, si hay algunas compañeras que estuvieron en algunas femingas más que las otras, tratamos de acompañar a quienes acaban de llegar al espacio. Se trata mucho de hacer con las otras, ¿no? Estar totalmente, todo el tiempo haciendo con las otras. También nos ha pasado que, por ejemplo, abrimos la convocatoria y hay alguna de las chicas que dice como no voy a poder ir porque justo hoy me tengo que quedar cuidando a mis hijes. Entonces, a raíz de esos temas que son nuevos, que van apareciendo en el día a día, decimos, pero trae a tus hijes a este espacio. O sea, ¿por qué no podrían formar parte de un espacio en donde finalmente se está colectivizando todo, ¿no? Toda la práctica, así como también se colectiviza el cuidado. Entonces, han formado parte del espacio algunas niñas, y como todos, digamos, metiendo las manos, orbitando los alrededores, haciendo lo que quieran. La idea es que sí, sí, yo sí siento que es un espacio donde no hay una jerarquía, no hay alguien que sabe más que las otras. Incluso yo como arquitecta, cuando llego al espacio trato como de mentalizar que en realidad hay muchas cosas que no sé, ¿no es cierto? Y que por eso estoy acá también, para aprender de quienes saben otras cosas. Por ejemplo, ahora hay una foto de una compañera que decidió que hagamos una limpia energética de su espacio antes de intervenirlo. Y eso es algo que quizás a mí no se me hubiera ocurrido y que luego esta limpia o este altar de intención que hicimos antes de intervenir el espacio es algo que quedó para las futuras jornadas, ¿no? Entonces ahora cada vez que vamos a empezar una feminga, ponemos nuestras intenciones para lo que estamos por hacer en un espacio, sí, como que tratamos hay muchas cosas nuevas que van surgiendo sobre la marcha. Y creo que es una metodología que se va construyendo en lo colectivo también, no es algo que viene dado, ni que viene como preconcebido, sino que a raíz de ir haciendo juntas, también vamos construyendo esta metodología de las jornadas. De este construir colectivo y también muy importante lo que dices de la inclusión
de más personas, además de solo las mujeres que ya van, sino ante estas circunstancias que se le presentan o se les han presentado, las nuevas dinámicas que empiezan a formar parte de las femingas. Y sobre eso también, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que es como ese rol como del cuidado colectivo, de lo femenino, digamos, en estas jornadas de construcción, desde el cuidado colectivo de las participantes? Bueno, yo creo que el cuidado también de todas, digamos, parte de el poder escucharnos mucho, porque muchas veces en estos espacios de construcción lo primero que pasa es que no somos escuchadas, ¿no es cierto? Y eso va ligado a la pregunta anterior de los aprendizajes, digamos. Como si hay un grupo de mujeres y, por ejemplo, tenemos que pintar un espacio, como sucede en este espacio colectivo que estamos interviniendo, que ahora se ven las imágenes, había una mujer que sabía perfectamente cómo pintar una pared porque su esposo es pintor y porque ella lo acompañó muchas veces a pintar casas. Entonces ella nos enseñó cómo se debe pintar, cómo se debe preparar una pintura. Entonces creo que como el primer paso quizás de este espacio de cuidado es poder reconocer que todas venimos con una expertise de lo que sea, de nuestra vida cotidiana, del día a día, así sea organizar grupos, así sea acompañar a la compañera y estar ahí, o saber hacer algo de tipo de pintar, de perforar, de barrer. Unas veces nos tocó limpiar un montón de cosas y había otras compañeras que sabían cómo perfectamente se limpiaba alguna cosa. Hay mucho aprendizaje del día a día que en realidad que todas tenemos y que todas chupamos, incluso en nuestros espacios de oprimidas, y que se pueden colectivizar. Entonces, primero, como la escucha activa, el compartir, el escuchar a la otra. El segundo, como diría, como ítem del cuidado en las femingas es el acompañarnos, el estar juntas haciendo alguna tarea, que es algo que es una práctica desde lo colectivo y desde el género también, como desde esta ponernos en el centro, ¿no es cierto? El poder hacer juntas, el no tener por qué hacer las cosas solas y separadas y con un montón de dudas, sí, lo puedo hacer acompañada, sí lo puedo hacer con alguien más que me dé tranquilidad, que me acompañe en el error también, en la prueba y en el error. Entonces el acompañarse creo que es imprescindible para el cuidado. Y también el estar abiertas eh, a que pueda participar de este espacio, por ejemplo, como te decía, las infancias, ¿no es cierto? El plan es que justamente eh, podamos acceder a actividades de las que somos desplazadas, como la construcción. Y si para el acceso es necesario que estemos con nuestros hijos, estamos con nuestros hijos y no pasa nada, digamos, ¿no? Es como que formamos parte junto con. Y bueno, creo que de eso se trata un poco el tema de cómo el espacio puede incluir el tema del cuidado, ajá, de una manera colectiva. Hace parte de cómo se transforma más allá de la obra física, ¿no? Cómo se transforman estos encuentros, darse cuenta también, aprender de las demás y también como resaltar esos aprendizajes que a veces los damos como
que pasan desapercibidos, que tenemos nosotras, de esos saberes que tenemos, de esos conocimientos que muchas veces puede que pasen desapercibidos y en el momento correcto y con el colectivo correcto salen a relucir y sirven bastante para la construcción, ¿no? La construcción más allá de lo físico. Sí, sí, y también pensando en esto que mencionas, algo que es muy lindo que ha pasado con las Femingas es que aparte de las jornadas y del espacio que sostenemos cuando nos encontramos, es como que se creó una especie de onda expansiva, ¿no? Que va abarcando otras cosas, como por ejemplo son los recursos. Hay algunas fotos que pasan por ahí de una feria del libro que hubo el año pasado aquí en Quito, en donde, bueno, hay ferias por todos lados, en muchos países, donde un montón de materiales luego de un uso de una semana se van a la basura, por ejemplo. Entonces, algo que nos ha pasado con las Femingas es esta gestión de otras cosas que suceden, que es como, ¿por qué botaríamos a la basura materiales que están casi nuevos y que pueden ser reutilizados en otros lados? Entonces, yo creo que el tema del cuidado también va de la mano con cómo estas redes y estas otras cosas o estas otras partes de una misma red se empiezan a fortalecer, ¿no? Y es una red que también repara en que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y si tenemos un recurso a la mano disponible, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo traemos para que forme parte de estos espacios que realmente lo necesitan? Y así fue que redireccionamos recursos de la Feria del Libro. También nos ha contactado, qué sé yo, gente que está remodelando su casa y saca muebles que están en súper buen estado y que pueden servir en otro espacio. Entonces hemos montado toda una cocina en un espacio con muebles eh, que habían sido utilizados en una anterior casa, pero que estaban en completamente buen estado. En materiales casi hemos reutilizado todo, digamos, no hemos comprado materiales nuevos para construir algo, sino que buscamos los mecanismos que nos permite esta red que fuimos creando para que estos recursos también sean canalizados. ¿Hay algún momento, no sé, emotivo, algún momento muy especial que recuerdes de alguna de las Femingas que han realizado? ¿Que quieras compartirnos? Bueno, hace muy poco hicimos el lanzamiento de un libro y unos fanzines y creo que es el momento más emotivo y más cerca que tengo a la mano para compartir, que no fue en el espacio de Femingas, sino que fue en un museo de acá de Quito, que hicimos esta presentación, este lanzamiento, pero que creo que habla de las Femingas en sí, digamos, ¿no? Que es construimos junto con las compañeras de Femingas un texto colectivo que dividimos es un texto colectivo construido con nuestros propios testimonios, con las ideas de cada una, que dividimos en 16 participantes de las Femingas y que fue leído como en una especie de canon, digamos, una detrás de la otra, a muchas voces, es decir, yo decía mi parte porque era mi testimonio, luego iba, no sé, me invento, Daniela porque iba a decir su testimonio y así una tras otra. Y se sintió muy lindo eso porque estábamos distribuidas entre la audiencia y creo que esa fue como una forma de mostrar cómo las Femingas se construyen desde todas, desde lo que todas pensamos. Yo hago una especie de seguimiento luego de cada jornada, de preguntar a quienes participaron cómo se sintieron, qué les impresionó, qué les llamó la atención. Entonces esa es una de las cosas es un material que tenemos como Femingas, donde registramos nuestros sentires y compartirlos con gente que no forma parte de las Femingas creo que fue muy emotivo para muchas de las personas que estaban ahí. Entonces eso fue muy lindo.
Y quizás contar otra anécdota también que, bueno, cuando apoyamos a uno de los grupos que nos contactó hace relativamente poco, hace unos 2 años, donde construimos una cocina. Este es un colectivo que hace muchos años viene trabajando en Ecuador por la lucha de la despenalización de los derechos LGBTIQ+, bueno, viene trabajando así hace muchos años, es un colectivo muy conocido aquí que se llama La Nueva Cochinele, y que actualmente lo conforman un montón de personas, pero está dirigido por una mujer trans de la tercera edad. Entonces nos autoconvocamos en una Feminga para construir, para intervenir sus espacios de sede, y montamos una cocina, y recuerdo que una de las compañeras que formó parte de esa Feminga dijo que le impactaba, digamos, conocer más a profundidad las realidades de estas organizaciones que están llevando un trabajo día a día, de las cuales escuchamos mucho, como escuchamos porque son mediáticas o porque cotidianamente las escuchamos, pero qué lindo que es como poder apoyarlas en lo práctico, digamos, en una jornada, y estar ahí, compartir con estas personas que lo necesitan en ese momento. Entonces, eso también me parece muy, muy valorable. Valioso y potente, muy potente. Sí. Para empezar a cerrar un poco el tema, ¿qué consejo o qué invitación harías a otras mujeres o a otros colectivos que quisieran empezar a hacer algo similar, que hayan escuchado ustedes y se animen a empezar a hacer algo parecido? Bueno, principalmente, principalmente es lindo pensar que hay muchas colectivas haciendo esto, y organizaciones y grupos de personas haciendo esto a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces eso nos da una luz verde de decir que sí podemos hacerlo. Otra cosa que también da ánimos a pensar que sí se puede es que esto es algo que empezó con una práctica personal y muy pequeña, y se fue ampliando y se sigue ampliando en distintas aristas. Entonces, el hecho de pensar que se puede hacer si uno se propone, y que a pesar de que hay una gestión muy grande de fondo, como una organización de todo lo de todo lo que se necesita para poder construir juntas y etcétera, es algo que realmente es posible siempre y cuando se haga así colectivamente, ¿no? Yo siento que para todo es necesario contar con la otra. Entonces, sí, creo que sería increíble que esto pase mucho más en muchos lugares más, y que sea algo que forme parte de algo de lo común, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y dónde podemos contactarlos? ¿Dónde se encuentran para que la gente se entere ya más a fondo un poco de qué se trata? Bueno, tenemos nuestro Instagram como femingas.es de Ecuador. También tenemos un correo que es femingas.es@gmail.com, y bueno, nos pueden buscar en estas redes. Por lo general en nuestro Instagram compartimos en qué andamos, compartimos nuestros fanzines, que es la manera en la que encontramos de materializar algunos de los testimonios de las compas que estuvieron en las jornadas. Entonces, bueno, estos fanzines están ilustrados por distintas personas
Los últimos 2 que estamos justo a punto de compartir ahora fueron ilustrados por Ay que sin razón, que es Oscar Velasco, que él está así como en redes como Ay que sin razón. Y él estuvo ilustrando durante las jornadas de las Femingas. Así que, bueno, estos son nuestro segundo y tercer fanzine. El primero lo hicimos como en el año 2021. Y es la forma en la que encontramos de un poco plasmar y de consolidar un montón de cosas, de información que vamos recuperando sobre la marcha de estas jornadas. Entonces, les invito también a que lo vean, a que lo lean virtualmente y eso. Súper. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ti, Gaby, y a todo el Almanaque del Futuro. Qué feliz que estoy de haber formado parte de esta iniciativa. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.